tenemos en el tema 6, pues tema 6, la ley de Coulomb como tal. ¿Listo? La ley de Coulomb. Entonces, en la ley de Coulomb, pues vamos a hacer uso, haber aplicado esas conclusiones a las que llegó en los experimentos con su péndulo de torsión. Y finalmente, pues voy a pasar directamente a la parte algebraica. Tenemos que la fuerza que se genera, según la ley de Coulomb, está dada por una constante, ¿sí? Una constante que va a ser dada, es un valor dado que se encontró. Ya les voy a indicar cuál es esa constante, multiplicado por el producto de las cargas. Entonces, si son dos, si son tres, si son más, entonces nosotros vamos a trabajar con dos cargas, ¿vale? Entonces sería producto de las cargas. Habíamos dicho que las cargas con la fuerza eran directamente proporcionales, pero con la distancia era inversamente proporcionales. Por eso aquí nos queda una división. ¿Listo? Directamente proporcionales, lo que está en el numerador, inversamente proporcionales, lo que está en el denominador. Esto en palabras vendría diciéndonos que la fuerza entre dos cargas, la fuerza entre dos cargas es directamente proporcional a su magnitud, o sea, a lo que miden las cargas, a su magnitud, e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. ¿Listo? Eso es lo que nos dice esa fórmula. Entonces, ¿qué significa cada uno de esos elementos? Entonces tenemos F, tenemos K, tenemos las cargas, ¿listo? Entonces, carga 1, carga 2, y tenemos R. Entonces, F, ya sabemos, es lo que estamos buscando, es la fuerza. Esta fuerza es la que vamos a encontrar entre las dos cargas, ¿vale? K es una constante, como les decía. En matemáticas y en física, esa constante siempre se expresa con la letra K o con la letra C mayúscula. ¿Listo? Entonces es una constante, pero esta constante equivale, como es una constante, a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre columpios al cuadrado. Esa es la constante. Newton metro cuadrado entre columpios al cuadrado, y la magnitud es 9 por 10 a la 9. ¿Eso qué quiere decir? Que en todas las fórmulas donde usted utiliza esta expresión, esta letra K la va a cambiar por esta expresión. ¿Listo? Por ese número. No por otro, por ese. Las cargas. Entonces, carga 1. ¿Listo? Y la otra va a ser evidentemente la carga 2. Estas dos cargas que tengo acá pueden ser positivas o negativas. ¿Listo? Lo que sí es indispensable es que estas dos cargas deben estar en columpios. No pueden estar en otra unidad de medida. ¿Listo? Si está en microcolumpios, por ejemplo, pues tienes que hacer la conversión hasta columpios. Si está en nanocolumpios, pues debes hacer la conversión hasta columpios. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, siempre debe estar en columpios para poder hacerla o para poder calcular utilizando esta expresión. Si no está en esa unidad de medida, lo conviertes y no hay problema. Luego R. R es la distancia. ¿La distancia entre qué? Entre las dos cargas. Entonces, la distancia entre las cargas. Esta distancia tiene que estar medida en metros. Entonces usted diría, bueno, si yo voy a medir la distancia entre las cargas, resulta que si vamos a mirar dos cargas eléctricas son cosas demasiado pequeñas. Y hay que trabajarla
con valores demasiado pequeños. Estamos hablando de micras o de, o de nanómetros o incluso, digamos que de milímetros, para ser como un poco optimistas. Entonces, claro, si tiene que estar en metros, pues debemos hacer la conversión nuevamente de micrómetros a metros o de milímetros a metros o de centímetros a metros o de nanómetros a metros. Bueno, hay que mirar a hacer la conversión. Y usualmente estos valores se van a expresar en notación científica. Ustedes ya saben de notación científica, no hay problemas. Entonces, para hacer esas conversiones, por ejemplo, si usted tiene X cantidad en metros y lo quiere pasar, perdón, en nanómetros, vamos con nanómetros, y lo quiere pasar a metros, pues debe saber que la conversión para pasar de nanómetros a metros es nanómetros, metros. Voy para el de la izquierda, para la derecha. ¿Qué pasa? ¿Qué operación tengo que hacer si quiero pasar de una unidad pequeña a una más grande? Se divide. Muy bien, se divide. Perfecto, hay que dividir. Pasando de una unidad pequeña a una más grande, unidades de longitud es lo mismo, unidades de distancia, de carga, de todas las unidades tienen la misma estructura de conversión en el sistema decimal. Entonces se divide. ¿Entre cuánto vamos a dividir? Entonces nanómetros, entonces hay que dividir entre 10 a la menos 9. Entre 10 a la 9, perdón. ¿Sí? O multiplicar por 10 a la menos 9. Porque esto es sencillo. Si tú dices, no, tengo 3 nanómetros y lo quiero pasar a metros, ¿a qué hago? Pues multiplico el 3 por 10 a la menos 9. Ya quedó. ¿Listo? Claro, para eso ustedes deben tener en cuenta, deben tener así claritas las tablas de conversiones. Entonces recordémoslas rápidamente. Voy a trabajar con el metro, ¿sí? Pero con los columbios es exactamente lo mismo. O sea, aquí puede ser metro o puede ser columbio, no importa. Vamos primero con los múltiplos. ¿Cuáles son los múltiplos del metro? ¿Cuáles son los múltiplos del metro? Decámetro. Muy bien, decámetro, listo. Siguiente, Octómetro. ¿cuál? Se escuchó entrecortado. Después de decámetro, ¿qué sigue? Porfa, háblenme que es que no tengo el chat abierto mientras comparto pantalla. Hectómetro, ¿no? O algo así. Hectómetro, sí señor, muy bien. Después del hectómetro, Kilómetro. 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 Usualmente trabajamos hasta ahí, pero aquí hay más, ¿listo? Hay más, unidades más grandes. Ahora vamos con los submúltiplos, que son los que nos interesan más en este momento. Después de los metros, ¿cuál sigue? Decímetro. Decímetros, muy Décimo. bien. Después, Centímetro. centímetro, perfecto. Después, Milímetros. Milímetro. muy bien. Y después, ya entramos en terreno un poquito más desconocido. Pero después de los milímetros siguen los micrómetros, ¿listo? Luego viene, bueno, esto yo escribo fatal en griego, o sea, si escribo mal en español, calculen en griego. Eso, micrómetros. Luego están los nanómetros y continúan. ¿Listo? Continúan. Sabemos que el metro es la unidad, ¿sí? Y de aquí hacia abajo saltamos cada 10, pero hasta milímetros. Nosotros sabemos según la tablita que, pues, 10 decímetros son un metro, 100 centímetros son un metro, 1000 milímetros son un metro, van potencias de 10, pero de aquí en adelante salta cada 3. Entonces, fíjense que este es 10 a la 0, este es 10 a la 1, este es 10 a la 2, este es 10 a la 3 y el de acá abajo sería 10 a la 6. De ahí en adelante va de 3 en 3. Entonces, micrómetros. Tenemos que 1.000.000 de micrómetros son un metro. Es decir, que para pasar desde micrómetros hasta metros debería multiplicar por dividir entre 1.000.000. Y si yo quiero pasar de metros hasta micrómetros, debería multiplicar por 1.000.000. ¿Listo? Y nanómetros, pues es otros 3. Entonces aquí sería 10 a la 9. ¿Listo? Claro, como son submúltiplos, pues la notación iría con el -1. Pero como aquí vamos a multiplicar, entonces, ¿qué
quedaría -1, -1, -1, menos y menos. Esos serían los factores de conversión, las equivalencias. Recordemos que donde está metros, tranquilamente puede ir el columbio también, porque funciona de la misma manera. Entonces, decicolumbios, centicolumbios, milicolumbios, microcolumbios, nanocolumbios, y se cumple de la misma manera. ¿Listo? Se va a cortar la reunión, ya nos